Bueno, como para continuar con lo que estuvimos hablando en la última clase, ¿sí? Estábamos hablando acerca de la estructura de la sarcómera y la participación de los filamentos finos y gruesos, ¿sí? Les comentaba un poco acerca de la orientación de sobre todo de lo que son los extremos del filamento de actina, eso es muy importante. Orientación de los extremos menos mirando en dirección hacia la parte media de la sarcómera, los extremos más anclados al disco Z. Para poder estabilizar esos extremos, en el extremo más, a nivel de los discos Z, se va a encontrar CAP-Z, una proteína que justamente lo que bloquea es el extremo más a nivel del disco Z, CAP-Z, mientras que en el extremo menos se encontraba una proteína llamada tropomodulina, que hacía lo mismo que CAP-Z, pero en el extremo opuesto. En los videos que les pasé, me centré mucho en lo que es el ciclo de la contracción muscular. El grupo de junio ya lo había dado. De hecho, son videos que habíamos justamente grabado cuando se los di a esa clase, para entender básicamente cómo se van a producir los movimientos de los filamentos de actina de los filamentos de actina y de los filamentos gruesos de miosina en la sarcómera durante el proceso contráctil. Porque si ustedes prestan atención, acá en forma resumida, les muestra cómo ustedes tienen que partir básicamente la sarcómera en dos y analizar cómo se producen los movimientos en esa mitad. Y en la otra mitad, el movimiento va a ser completamente en espejo, ¿sí? Los filamentos gruesos de miosina, que son llamados filamentos gruesos de miosina bipolar, porque desde una mitad para un lado las cabezas se orientan mirando hacia un disco Z y la otra mitad hacia el otro disco Z, dan un aspecto de que ese filamento grueso es como una flecha de doble cabeza, ¿sí? Y dado que la familia miosina, la mayoría de los miembros, que al menos los que ustedes conocen, sí todos, pero no es, hay siempre excepción a la regla, la mayoría de los miembros de la familia miosina se trasladan en dirección hacia más. Y como justamente los extremos de la sarcómera están sobre el disco Z, donde se van a fijar los extremos más de los filamentos de actina, las miosinas de un lado y del otro del filamento grueso van a tratar de trasladarse en dirección hacia su disco Z correspondiente. El movimiento de la miosina siempre es unidireccional, porque siempre va camino hacia el disco Z, a pesar de que yo vea que esta mitad del filamento grueso va hacia este disco Z, y que la otra mitad del filamento grueso va en dirección hacia el otro disco Z. Pero en su propulsión o desplazamiento, la miosina 2, cada vez que se va acercando más y más en dirección a los extremos más de los filamentos de actina en el disco Z, para poder aproximarse cada vez más hacia este lugar, tiene que tironear de los filamentos de actina en dirección hacia la línea media. Por eso les muestra acá las flechitas de los filamentos de actina, como mostrándolos que se van a mover hacia la línea media. Y si de hecho ustedes analizan lo que les muestran la flechita en el dibujo de arriba, en la sarcómera en relajación, pueden ver cómo sin modificar su longitud, el filamento grueso de miosina 2 avanzó sobre los filamentos de actina, pero sin que crezca el tamaño del filamento. Sin crecer de longitud lo que es el filamento grueso, fue prendiéndose los filamentos de actina. Él en su lugar nomás lo que hacía básicamente era esto. Él en su lugar, en realidad no hay un verdadero desplazamiento, porque la miosina hace esto, se prende el filamento de actina y lo tironea, se prende el filamento de actina y lo tironea, se prende y lo tironea. Entonces, cuando ella va avanzando con su cabeza hacia
el filamento de actina hacia el extremo más, sin moverse de su lugar, va tironeando a los filamentos de actina hacia la línea media. Entonces, cuando la sarcómera empieza a experimentar el acortamiento de la sarcómera, se puede ver como los filamentos de actina de una mitad y de la otra mitad de la sarcómera, los extremos menos cada vez están más próximos entre sí. ¿Sí? Se desplazan en dirección a más, pero se van a deslizar los filamentos de actina en dirección hacia menos. En la última clase y en los videos que les pedía que vean bien eso, ¿sí? Aclara muy bien todo ese proceso que es, de hecho, la parte más compleja de entender si uno puede conocer el tema, pero si no conoce bien cómo ocurre todo esto, esa es la parte compleja, ¿sí? Quiero que me digan si les quedó alguna duda acerca de eso. Porque en base a eso ahora vamos a ir avanzando. Y les comentaba el ciclo de interacción entre actina y miosina 2. ¿Sí? La adhesión, la liberación, todos los cambios que se producen de afinidad entre actina y miosina 2 como producto de un tercero en discordia que es la presencia del ATP. Cómo produce cambios la aparición del ATP en la interacción actina-miosina. Eso ¿qué pasa en cada etapa? También se pregunta en el examen. ¿Sí? También se pregunta en el examen. ¿Alguna pregunta de esto hasta acá? ¿Es el mismo ciclo de contracción, se llama Cristian, eso? Adhesión, liberación, enderezamiento. Sí. Ah, Ciclo de la contracción. O ciclo del puente cruzado también te puedes llegar a escuchar. ¿Vamos con esto hasta acá? Sí, profe. Bien. Quiero que vean estos dibujos, que ustedes me contesten algunas cositas, a ver. Durante la contracción, cada uno tenía sectores. ¿Se acuerdan que se llamaba banda A, banda I, banda H, línea M? Ya les comenté acerca de todo eso. ¿Se podría decir que la longitud de la banda H durante el proceso contráctil se reduce? Sí. Bien. Se podría decir que durante la contracción el tamaño de la banda I disminuye y como consecuencia de eso el tamaño de la banda A aumenta. Falso. ¿Por qué? Porque la I sí se reduce, la A no se reduce. No se modifica. No es que una se achica porque la otra le ganó terreno. ¿Se entiende, no? Muy bien. Bien. Esto de entender lo básico acerca de estos dos, de la disposición de los filamentos, y entender que los gruesos se desplazan o propulsan sobre los filamentos de actina y que los filamentos de actina se deslizan sobre los gruesos. Fíjense que el desplazamiento y el deslizamiento son en dirección opuesta, porque la propulsión es en dirección al disco Z y el deslizamiento es en dirección hacia la línea M. ¿Sí? Esos tipos de cosas tenganlas presentes. Aparte, no sé si les comenté el otro día, pero sería lógico que se acortara la sarcómera porque los filamentos gruesos van tironeando a los finos hacia la línea media y como los filamentos finos terminan anclados al disco Z, tironean al disco Z también hacia la parte del medio. Entonces, durante la contracción, como este disco Z es llevado hacia el medio y este disco Z también es tironeado hacia el medio, eso causa que
la distancia entre un disco Z y el otro durante la contracción sea menor la distancia. ¿Sí? La distancia entre un disco Z y el otro durante la contracción es menor al inicio del proceso, cuando estaba relajado. Bien. Hicimos bastante hincapié en todo esto. Recuerden que les dije que tienen que ver todo lo referente a miosina 2 de la filmina, ¿sí? Yo ya les había comentado acerca de eso. Recuerden, por favor, háganme caso de que siempre entra miosina, ¿sí? Háganme caso de mirar bien la filmina de miosina 2, donde le habla todo de lo que es la miosina 2. A ver si está por acá o en el otro, creo que era el otro. Sí. Cuando les empieza a hablar de miosina 2, todo lo que dice de miosina 2 se toma. Todo lo que tenga que ver con músculo se recontra toma, las proteínas accesorias que ahora vamos a ver también, ¿sí? Todo esto yo les había resaltado en una de sus clases, ¿sí? Había mostrado la filmina, por eso me acuerdo, ¿sí? Ahora vamos a ver esto, los nombres de todas las bandas, ¿sí? Les muestran los mismos dibujos que yo les estoy mostrando incluso. Filamentos finos de actina, filamento grueso de miosina 2, no se confundan cuál es el fino y cuál es el grueso, esto también se ha preguntado, conjunto de diminutas e idénticas unidades contráctiles del músculo que resultan en el ensamble altamente organizado de dos tipos de filamentos. Eso entró en un verdadero falso. Las capas de tejido conectivo que rodean a cada uno también se pregunta. Bien. Después, por acá debe estar lo de miosina 2. Ahí está. Subfamilia miosina 2, la miosina muscular, las cabezas globulares, ¿sí? La responsable de la contracción muscular. La estructura se pregunta sí o sí, ¿sí? Prácticamente todos los últimos años preguntaron acerca de esto. Las dos cadenas pesadas y dos copias de dos cadenas livianas. O 4 cadenas livianas, lo mismo. Esencial y reguladora la acción de las cadenas livianas. Cada cadena pesada tiene un dominio apical globular que contiene la maquinaria generadora de la fuerza, también se preguntó. Recuerden que el sector donde encaja el ATP es el sector de la cabeza, pero el sector más alejado del filamento de actina. ¿Sí? Después vamos a ver igual preguntas acerca de estas miosinas y vamos a comentar, porque hay algunas que son medias confusas, que pueden llegar a entrar, y que les voy a enseñar cómo, vamos a analizarlas un poquito más cuando lleguemos a eso, y vamos a ver cómo hay que contestarlas. La cola básicamente sirve para unirse con otras colas de moléculas de miosina, que de esa asociación cola con cola es que surge el filamento grueso de miosina 2. ¿Sí? Ahí les muestra cómo las cabezas se orientan en dirección opuesta hacia cada disco Z. ¿Sí? Todo esto ya les había comentado. Esto también se pregunta. Todo lo que tenga que ver con miosina, por lo que se ve acá en filmina, todo se preguntó alguna vez, así que esto hay que dominar bien. ¿Sí?
Bueno, ahí empieza a hablar de las proteínas accesorias. Lo que tenemos que hacer hoy fundamentalmente, tenemos que seguir un poquito con lo de las bandas, ¿sí? Donde habíamos visto claramente que la banda A no se modificaba, la banda I se acortaba, ¿sí? Al igual que la banda H. Y en el medio de todo, ¿cómo se llamaba la línea? Línea M, o mesofragma, que eso permanece igual, está siempre en la línea del medio. Yo les voy a decir algo y ustedes me dicen si es verdadero o falso. A ver, préndame sus cámaras, a ver, porque quiero verlos, a ver el domingo a la mañana cómo son sus caras, a ver si se deforman o algo así. Bueno, pues préndanme sus cámaras, mierda, pero che, con Matías sí prenden la cámara, yo veo los videos de Matías, están todos ahí que sonriendo en cámara, caras de caballo. Dejen de hacerse. Escuchen bien, se podría decir que los filamentos de actina forman tanto parte de la banda A como de la banda I. ¿Cómo, profe? Los filamentos de actina forman parte tanto de la banda A como de la banda I. Verdadero. Es verdadero. Si ustedes piensan, es otra forma de decir lo mismo que ya les expliqué. En la banda I, ¿qué había? Son los filamentos de actina. Solo filamento de actina, y en la banda A, Actina y miosina. actina y miosina 2. O sea que los filamentos de actina forman parte de ambas bandas. Pero si les digo que los filamentos gruesos forman parte de las bandas A y I, ¿es verdadero? No. No, solamente forman parte de la banda A, o de última si me nombra la banda H. ¿Se entiende? Dijimos que banda I era el sector de la sarcómera donde solo había filamentos finos. Banda A era el sector donde había tanto finos como gruesos. Dentro de la propia banda A había un sector que dividía la banda A en dos, donde solamente se veían filamentos gruesos. Y eso se llamaba banda H. ¿Se acuerdan de eso? Y en relación a todos estos segmentos de la sarcómera, les comentaba que no solamente que la sarcómera se acorta en sí, sino que estas bandas pueden sufrir modificaciones de longitud. Las que sufren modificaciones de longitud son la banda I y la banda H, que se acortan durante la contracción, pero la banda A permanecía exactamente del mismo tamaño. Recuerden que durante la contracción se produce un acortamiento en simultáneo, como en efecto acordeón, de todas las sarcómeras que van a estar formando las miofibrillas. Todas se acortan en simultáneo, en el mismo momento. Pero a pesar de eso, los miofilamentos, que son los filamentos de actina y de miosina 2 que lo están constituyendo, no sufren modificación. Solamente se reacomodan en el espacio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se ubican? Sí, profe. Sufren una reacomodación espacial. Realmente no hay acortamiento de los miofilamentos de actina y miosina 2. Realmente no hay.
no hay acortamiento, solamente se reacomodan espacialmente en esa sarcómera. Bien, y ahora que nosotros ya vimos esto, ¿sí? Recuerden la importancia que tiene el calcio en todo este proceso, ¿sí? El calcio juega un papel fundamental en todo esto. Cuando nosotros hablamos de las vías nerviosas que llevan el estímulo hacia el músculo, las vías motoras, pertenecen a la vía descendente. Una principal diferencia entre una vía ascendente y una descendente es el número de neuronas que intervienen en cada vía. Esto no es importante para ahora, pero va a ser importante para anatomía. Las vías ascendentes se caracterizan por tener en su camino un total de 3 neuronas. ¿Sí? 3 neuronas van a constituir las vías ascendentes, que llevaban los impulsos sensitivos y sensoriales en dirección hacia el sistema nervioso. 3 neuronas en el camino de una vía ascendente. En cambio, una vía descendente que empezaba en el sistema nervioso central y se dirigía hacia algún músculo para producirle la contracción muscular, ¿sí? La vía nerviosa descendente motora, en su camino solamente va a tener 2 neuronas. La primer neurona de una vía motora, sobre todo la más importante, que es la vía piramidal, que la van a tener que conocer más adelante, la vía descendente motora piramidal, que rige el movimiento principal, consta de una primer neurona ubicada en el cerebro y una segunda neurona ubicada sobre el asta anterior de la médula. Díganme si me escucharon porque me decía que el internet era inestable. ¿Se me escuchó? Bien. Primer neurona en el cerebro, segunda neurona en el asta anterior de la médula espinal. Acá, para poder mandar el mensaje, esta neurona tiene que transmitirle el mensaje a la siguiente mediante este sector de sinapsis, que recuerden que ese espacio era conocido como hendidura sináptica. ¿Sí? Esta le va a liberar neurotransmisores a la neurona postsináptica, la cual recibe ese mensaje. Hay un cambio local que después se propaga, se transforma en un potencial de acción, y ese potencial de acción ahora va hacia el músculo. La unión de esas ramificaciones nerviosas, porque el axón, fíjense cómo se ramifica en un montón de terminaciones, ¿sí? Cada punto de contacto de una de estas terminaciones nerviosas con una fibra muscular, un cablecito con una fibra muscular, un cablecito con otra fibra muscular, cada uno de esos puntos de contacto entre la neurona y el músculo se conocen como unión neuromuscular o placa motora. ¿Sí? En ese sector, tenemos que hacer hincapié en algunas cositas que todavía no se las comenté, ¿sí? Pero tenemos que analizar primero que nada el sector donde la neurona se une con el músculo. Ya habíamos comentado, pero lo vamos a volver a repetir de forma general, por lo menos. Acá está la terminación nerviosa uniéndose con la célula o fibra muscular. Tenemos que ver de qué manera esos neurotransmisores son liberados por parte de la neurona para que actúen sobre la membrana del músculo, en este caso, sobre el sarcolema. Y esta misma imagen que ustedes ven acá, está acá, es este sector. La neurona contactándose con el músculo, ¿sí? Y acá tenemos que conocer, básicamente, cómo la serie de cambios que se van produciendo en la permeabilidad de la membrana se tienen que ir propagando a lo largo de la membrana de la célula muscular, y de esa manera entender cómo se termina estimulando al REL para que libere calcio,
porque eso es lo que desencadena la contracción. Otra vez, el calcio, igual que acá en la neurona, van a jugar un papel fundamental en todo este proceso, ¿sí? Pero antes de hablar de toda esa parte, tenemos que centrarnos en unas cositas que son también importantes. Ya conocimos todo lo general acerca de los filamentos finos y gruesos. Ya sabemos cómo están dispuestos. Ya sabemos que los gruesos se desplazan o propulsan, que son los que verdaderamente tienen capacidad de movimiento, con gasto de energía. Recuerden que cada paso de la miosina 2 sobre los filamentos implica un gasto de ATP en cada cabeza. O sea que el proceso contráctil gasta energía. Más adelante también vamos a recordar que la relajación también gasta energía. O sea que no es que gastamos energía solamente cuando el músculo se contrae. La relajación también, para volver a la posición original del músculo, también se tiene que gastar energía. Bien, ya conocemos todo esto y ahora, ya que estuvimos hablando de las bandas o sectores de la sarcómera y las modificaciones que sufre, ¿sí? Acá les comenta cómo tiene que estar el calcio citoplasmático para lograrse la contracción y qué tiene que hacerse con el calcio para la relajación. Elevación del calcio citoplasmático lleva a contracción, disminución del calcio citoplasmático lleva a relajación. Ya habíamos visto también esto. Les mostraba en un dibujo, cómo la liberación del REL por parte de canales regulados por voltaje eran los que aumentaban la concentración de calcio citoplasmático. O sea que la contracción depende de procesos pasivos. Fíjense qué loco, fíjense qué loco. Necesitas energía tanto en contracción como en relajación. ¿Sí? Necesitas de energía tanto en contracción como en relajación. En contracción son las miosinas 2 las que gastan energía. Eso es lo que sabemos hasta el momento. La ganancia de energía durante la contracción no tiene que ver con los transportes, tiene que ver con los motores moleculares que van a desencadenar la contracción. O sea, por gasto de miosina 2. La contracción, desde el punto de vista de los transportes, solamente implica que se abran unos canales regulados por voltaje, o sea que para lograr esta elevación del calcio citoplasmático, los transportes que intervienen para que se eleve el calcio en el citoplasma son solamente pasivos. O sea que el proceso de contracción no gasta energía desde el punto de vista de los transportes a ejecutarse. Solamente va a gastar energía desde el punto de vista de los motores que tienen que arrastrarse, que son los filamentos gruesos de miosina 2. Sin embargo, en la relajación, los elementos de la sarcómera no tienen nada que ver con algo de energía. Ya la miosina no gasta energía para la relajación. Sin embargo, como la miosina dejó de gastar energía, se empieza a invertir la energía que tendría que gastar la miosina en los transportadores. La relajación también implica un gasto de energía, pero el gasto de energía no está relacionado con algo relacionado a la misma sarcómera, a las proteínas de la sarcómera. No tiene nada que ver con la miosina 2, que es la que uno esperaría que gaste energía. El gasto de energía de la relajación se realiza por los transportadores que se utilizan para tratar de lograr que el calcio del citoplasma vuelva a descender. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Todos me siguen? Sí, profe. Sí, profe.
Esto ya habíamos visto, cómo descender el calcio del citoplasma para lograr la relajación. Bien, ahora sí, nos vamos a meter en este punto. Nos vamos a meter en este punto. Ya sabemos los sectores de la sarcómera, ¿sí? Acá les muestra una sarcómera central, las sarcómeras vecinas. Claramente esto que está en zigzag va a ser el disco Z. Sabemos que una sarcómera se extiende desde un disco Z hasta el otro. En un disco Z termina una sarcómera y empieza la otra, ¿sí? Y les muestra los sectores. ¿Qué hice? Fíjense que acá está como más finitos los filamentos finos y gruesos. Tengan en cuenta algunos datos más acerca de la sarcómera. Los filamentos gruesos pasan por la línea media de la sarcómera. Sí. Sí. Sin embargo, los filamentos finos nunca llegan hasta el centro de la sarcómera. ¿Los filamentos gruesos llegan hasta los discos Z? No. No. Sin embargo, los filamentos finos están anclados al disco Z. ¿O no? Esos detalles presten atención, ¿sí? Esos detalles presten atención. Es muy importante saberse bien el dibujito de la sarcómera, poder tenerlo grabado completamente en la cabeza. Les muestran los sectores, acá resalté, los hice más gruesitos a los filamentos de actina y a los de miosina 2, para que se puedan visualizar bien, ¿sí? Claramente los que están en rojo serían los filamentos de actina. Ya en este caso ya no coloqué los extremos más, ya sabemos que acá están los extremos más, y que acá están los extremos menos. Los que están en rojo son los filamentos finos o de actina, por eso están más finitos. Los azules serían los sectores de filamento grueso, ¿sí? No les puse las cabezas de miosina, pero saben que desde la línea M para un lado, las cabezas están todas mirando hacia este disco Z, y las cabezas de este otro lado están mirando todas hacia el otro disco Z. ¿Sí? Le muestran los sectores de la sarcómera básicamente acá, les resalta la banda H, fíjense, el sector donde solamente se encuentran filamentos gruesos. Y la línea M o mesofragma, ¿sí? Básicamente lo que trata de hacer es mostrarles los componentes cómo se ubican espacialmente dentro de la sarcómera esos dos filamentos finos y gruesos. Y ahora vamos a analizar este dibujito que está acá al costado. El microscopio ideal para poder ver el tejido muscular es un microscopio especial que se llama microscopio de luz polarizada. Ese microscopio de luz polarizada, al igual que cualquier otro microscopio, el microscopio de luz polarizada, al igual que cualquier otro tipo de microscopio, utiliza un tipo especial de luz, ¿sí? La mayoría de los microscopios, para poder hacer visible lo que se va a observar acá, esto se suele llamar platina, en este sector del microscopio óptico, pues esto es un microscopio óptico el que ven en el dibujo, este sector que es la platina es como una mesita donde yo voy a colocar la muestra que quiero observar. Acá uno coloca el ojo si es microscopio óptico. Esto se llama tubo. Esto es un sistema giratorio denominado revólver, donde vamos a encontrar un montón de lentes objetivas, ¿sí? Lo van a ver todo, cuando vean histología, después más adelante van a aprender a utilizar el microscopio. La cuestión es que acá se coloca el ojo, por eso se denomina lente ocular, está en el extremo del tubo. En el extremo del tubo se encuentra el lente ocular, en el otro extremo del tubo
se encuentra este sistema giratorio llamado revólver. Y ese sistema giratorio del revólver tiene hasta 4 lentes objetivas, que van a ser algunas más chiquitas y otras más grandes. El tamaño va aumentando en la lente de acuerdo a qué tanto va aumentando el tamaño de la imagen esa lente. ¿Sí? La lente más chiquita va a permitir un aumento del tamaño de la imagen, pero mucho menor a una lente que sea más grandota. ¿Sí? Tienen valores incluso de qué tanto amplían la imagen. ¿Sí? Bien. Van a tomar valores que generalmente se suelen multiplicar. Vamos a suponer que el lente ocular tiene un valor 5 por. 5 por. Y la otra lente es la lente objetiva. Vamos a suponer que elijo un valor 40 por. Si acá tiene un valor 5 por y acá un 40 por, vamos a suponer, hago 5 por 40, me da 200. Me quiere decir que yo combinando ese valor de lente ocular con ese valor de lente objetiva, esa combinación de lentes me permite aumentar 200 veces la imagen. Es como para darse una idea de qué tantas veces aumenté la imagen utilizando esa combinación de lentes. No importa todo esto, le estoy comentando como para que tengan una ligera noción. La cuestión es esta. Acá se coloca el preparado, la luz tiene que ingresar, se tiene que enchufar esto, va conectado a una lámpara que se refleja en un espejo, y esa luz tiene que atravesar la muestra. O sea que es fundamental que cuando se realizan las muestras, cuando se quiere obtener una muestra que yo quiero observar, tienen que hacerse finos cortes. El corte de la muestra, bueno, le puede poner un cacho de bife ahí arriba, porque la luz no la va a atravesar y por ende no vas a ver nada. Tiene que ser un corte muy, pero muy finito, en micras, de tan fino que es, que te permita pasar la luz. El paso de la luz es fundamental para que se vea en un microscopio óptico la imagen. ¿Sí? La cuestión es esta. Todos utilizan generalmente luz blanca, la común, ¿sí? La luz común que tenemos en nuestra casa. El microscopio de luz polarizada utiliza un tipo especial, utiliza luz blanca también, ¿sí? La luz blanca está compuesta por todos los colores del arco iris, todo el espectro de los colores del arco iris, ¿sí? La luz blanca que se va a utilizar para este microscopio es transformada por una estructura que es llamada prisma de Nicholl, ¿sí? Un prisma de Nicholl va a transformar esa luz blanca en un tipo especial de luz que se llama luz polarizada, ¿sí? Hay unas especies de lentes que se llama lente polarizador en ese caso, que es el prisma de Nicholl, ¿sí? Que transforma esta forma de luz blanca en una nueva forma de luz que se llama luz polarizada, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá está la muestra, ¿sí? Acá está la muestra, y como les mostré en el dibujo, del microscopio, el microscopio tenés sobre la platina la muestra, y por encima tenés que lente. ¿Cómo se llama esa lente? Que está encima de la muestra. ¿Lente qué? Objetivo. Lente objetivo, ¿sí? La cuestión es esta.
El prisma de níquel permitió el paso de la luz blanca, la transformó en luz polarizada. Y ahí está la muestra sobre la platina. Y arriba está la lente objetiva. La luz tiene que atravesar la muestra y dirigirse hacia la lente objetiva, que es la que va a captar la imagen, para transmitirla después hacia la otra lente que se llama lente ocular. ¿Sí? La cuestión es la siguiente. La luz polarizada puede chocar en distintos sectores de la muestra. ¿Sí? La luz polarizada puede chocar en distintos sectores de la muestra. Dependiendo de dónde choque, pueden pasar básicamente dos cosas. Vamos a centrarnos en las principales bandas, la banda I y la banda A. ¿Sí? Vamos a centrarnos en las dos principales bandas, la banda I y la banda A. La banda H es un sector de la banda A, o sea que tendría el mismo comportamiento que la banda A. Vamos a centrarnos en las dos más importantes, que son la banda I y la banda A. Pregunto, ¿no? ¿Cuál era una banda compartida por dos sarcómeras vecinas? La banda I. La banda I. ¿Y tenía en su centro a quién? Z. Al disco Z. Bien. Dependiendo de dónde choque el rayo, chicos, dependiendo de dónde choque el rayo puede atravesar la muestra y miren lo que pasa. Pregunto, miren el rayo rojo antes de atravesar la muestra y después de atravesar la muestra. Pregunto, ¿ustedes notan alguna diferencia entre el rayo antes y después de atravesada la muestra? No. No hay cambios, ¿sí? No hay cambios. Esto me está indicando que en este sector donde chocó el rayo, este sector del tejido, este sector de la sarcómera donde chocó el rayo, acá está la muestra de tejido, el tejido muscular, ¿sí? El sector donde chocó este rayo en la sarcómera, ese sector de la sarcómera no le produjo ningún cambio a ese rayo. ¿Sí? En cambio, ¿qué notan en este otro dibujo de este rayo negro que ven acá de la luz polarizada? Cuando chocó con la muestra, ¿qué pasa en este dibujo? ¿Qué notan ustedes que pasa en ese rayo negro que yo representé ahí? Si pueden ver las cámaras, por favor, porque si no, me da ganas de terminar nomás la clase, pues me aburro. Parece que estoy hablando solo. Choca en dos direcciones. O sea, Claro, vos ves que el rayo chocó con la muestra y cuando pasa la muestra, el rayo se dividió en dos. Se desdobló. ¿Sí? Esas son las dos opciones que podrían pasar. Puede pasar de que el rayo choque con la muestra y siga completamente la misma dirección, sin modificaciones, que la muestra no le haya producido modificaciones al rayo, o puede pasar de que el rayo de luz choque con la muestra y la estructura con la que chocó haga que el rayo se desdoble. Pregunto, sean lógicos. Si el rayo choca con la muestra y no tiene ningún cambio, sigue la misma dirección, ¿les parece que habrá chocado con una estructura de baja densidad o de alta densidad? De baja. Exactamente. Si el rayo choca con una estructura de baja densidad, ¿ya conocieron ese símbolo de densidad o no? Sí. Si choca con una estructura de baja densidad, el rayo de luz no va a sufrir ningún cambio. Justamente la estructura con la que choca es de baja densidad, entonces esa estructura con la que choca
no le produce ningún cambio al rayo. En cambio, si el rayo choca con una estructura de alta densidad, lo más probable que vaya a ocurrir es que el rayo se termine desdoblando. De ese desdoblamiento, uno de los rayos sigue exactamente la dirección del rayo original y el otro rayo se desvía. Un rayo sigue la misma dirección del rayo original y el otro rayo se desvía. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todos siguiéndome? Esas son las dos posibilidades. Que el rayo choque y siga la misma dirección sin ningún tipo de modificación, o que el rayo choque con la muestra y se desdoble. ¿Todos me siguen hasta acá? Mauri. Profe, ¿qué pasó? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Máximo? De 10, profe. Súper, súper. Mateo, Valentín, Nahuel. Bien. Bien, súper. Entonces fíjense esto, ¿eh? El prefijo iso hace referencia a igualdad. ¿Sí? Igualdad. ¿En qué rayo ven igualdad antes y después de la muestra? El primero. En el que está en rojo, exactamente. Ojo con esto, porque el término de isotropía o monorrefringencia no hace referencia al rayo, como muchos deben estar pensando. Para utilizar estos términos, ¿en quién lo vamos a utilizar a esos términos? Los vamos a utilizar en la estructura con la que choca el rayo. La estructura con la que choca el rayo es isotrópica o monorrefringente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo digo que una estructura, si la muestra en ese lugar es isotrópica o monorrefringente, lo que quiero decir básicamente con isotrópica es que esa estructura no le produjo modificación al rayo, por eso es isotrópica. Iso es igualdad. Yo veo que el rayo es exactamente igual antes y después de atravesar la muestra. Por eso la estructura, como no le produce cambios al rayo de luz, se dice que es isotrópica. ¿Vamos hasta acá? Y pregunto, ¿cuántos rayos ven antes y después de la muestra? Sobre todo después. Uno. Un solo rayo. Entonces, como no se desdobló y solamente hay un rayo después de atravesar la muestra, se le dice monorrefringente. Pero ¿quién es isotrópica o monorrefringente? ¿El rayo o la estructura con la que choca el rayo? La muestra. La muestra. El sector donde chocó el rayo. En el otro dibujo, en el rayo negro, ¿hay igualdad en el rayo antes y después de la muestra? No, profe. No. Sí hay, dice sí. ¿Cómo? En el rayo O sea, negro. no hay igualdad. No hay Seguiría, igualdad. Claro, porque vos tenés antes de la muestra un solo rayo y después de la muestra dos rayos. No hay igualdad, no son como una imagen en espejo, digamos. El prefijo iso hacía referencia a ¿qué? Igualdad. Igual. Igualdad. Si vos a ese prefijo le agregás otro prefijo, que es a o an, si yo digo simetría y le pongo una a adelante, la transformo completamente en lo opuesto. Asimetría es completamente lo opuesto.
¿sí? Si yo le pongo un prefijo a o an antes del iso, estoy indicando que hay una falta de igualdad. O sea que anisotrópica quiere decir que justamente la estructura con la que chocó el rayo, ¿sí?, generó que el rayo que estaba antes de atravesarla sea diferente al rayo que vemos después de atravesar la muestra. O sea que la estructura anisotrópica es aquella que puede modificar un rayo de luz. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Que ahora vamos bien? Si la estructura es anisotrópica, es porque va a producirle cambios al rayo de luz. ¿Y por qué birrefringente? Porque cuando choca va a dos direcciones. Porque cuando atraviesa la muestra se generan dos rayos, se desdobla. Entonces, ¿quién es anisotrópica o birrefringente nuevamente? ¿La luz, el rayo de luz, o la estructura con la que choca el rayo? La estructura. La estructura con la que choca el rayo. Y acá viene lo importante, la verdadera cuestión acá, porque todo esto que le estoy explicando es con un solo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Entender que si el rayo de luz polarizada viene en este sector, chicos, y choca ¿con qué banda? Con la I. Fina. Con la banda I. La banda I no le produce ninguna modificación al rayo. ¿Por qué? Porque es una estructura de baja densidad. Como es un sector donde solamente hay filamentos de actina, cuando el rayo de luz pase por ese sector donde están los filamentos de actina, el rayo no va a sufrir ningún cambio. Es una estructura, un sector de baja densidad, donde solamente hay filamentos de actina, y los filamentos de actina por sí mismos no le producen ninguna modificación al rayo. Por eso, chicos, acá viene la cuestión, lo importante. Por eso se la llama banda I. Por eso es el nombre de banda I, chicos. Porque la estructura en sí de la banda I es isotrópica. El nombre ya me está indicando que la banda I es isotrópica o monorefringente. O sea, que no le produce ningún cambio al rayo de luz polarizada. Y también ya se habrán dado cuenta que si la banda I toma ese nombre porque es isotrópica o monorefringente, la banda A se llama de esa manera porque es anisotrópica o birrefringente. Ya tenemos filamentos finos y gruesos en la banda A, o sea que cuando el rayo choque contra ambos filamentos, ahí sí, como ya es una estructura de mayor densidad, el rayo choca y se desdobla. Es como que yo les ponga de ejemplo chocar contra una pared de tergopor finito y chocar contra una pared de plomo. ¿Sí? El rayo, si tiene que chocar solamente contra filamentos de actina, no le pasa nada al rayo, pero cuando tiene que chocar contra tanto filamentos finos como gruesos, o en los sectores donde haya filamentos gruesos, ¿sí?, ya se va a desdoblar. Entonces, de ahí la derivación de los nombres de banda I y de banda A, chicos. La banda I se llama de esa manera porque es isotrópica o monorefringente frente al paso del rayo de luz. Y la banda A se denomina así porque es anisotrópica o birrefringente, capaz de, por su alta densidad, desdoblar un rayo de luz polarizada. ¿Alguna pregunta acerca de esto?
No, profe. Nada de nada. Bien. Ahí entendimos por qué los nombres de las bandas, ¿sí? Y si ustedes prestan atención, cuando les habla de los sectores de la sarcómera, que hoy les mostraba, no sé si era acá, a ver, creo que era en la otra filmina. Le decía los sectores de la sarcómera. No, acá no. A ver. Y le decía los nombres de las bandas. A ver. Capaz que más arriba acá. Gris refrigerante es lo mismo que si muestra nomás. ¿O a qué hace referencia con refrigerante? ¿Cómo? O sea, refrigerante acá hace referencia a muestra o qué significa refrigerante. Refringencia hace referencia al traslado del rayo en el espacio, digamos. ¿Sí? Traslado del rayo en el espacio. No es otra cosa, digamos. La forma en que viaja en el espacio. ¿Sí? Si viaja como un solo rayo o si como dos rayos. Por eso es monorefringencia y birefringencia. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Igual esto lo vas a conocer un poquito mejor después porque tiene que ver con las ondas vibratorias o de ultrasonido. Se utiliza mucho en lo que es en lo que tiene que ver con las ecografías y demás, ¿sí? Pero básicamente tiene que ver con la dirección de viaje de una estructura, en este caso un rayo, ¿sí? Ahí les muestra los nombres. ¿Se ha puesto alguna pregunta alguna vez donde le decía que las bandas A eran isotrópicas o birrefringentes, vamos a suponer, les mezclan, ¿sí? Les mezclan. Tienen que saber que bien los nombres de cada una. Isotrópicas o monorefringentes, iso es igualdad. Un rayo antes es un rayo después. Aniso, diferente, porque hay un rayo antes de la muestra y dos rayos después de la muestra. ¿Sí? Línea M o mesofragma, el otro nombre que les dan acá. No pasa nada, Mauri. Bueno. ¿Hasta acá me van siguiendo? Antes de que pasemos a lo siguiente. ¿Vamos bien hasta acá? A ver que no lo estoy viendo. Vamos a ver. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? ¿Sí? Bien. Profe, tengo una consulta. Sí. Si el rayo pasaría por la banda H, sería lo mismo, ¿no? Sería Como birrefringente. sería birrefringente también. Ok. Por eso directamente les explicaba sobre banda I, banda A, ¿sí? Por más que, o sea, todo sector donde haya filamento grueso va a ser birrefringente, como para que vos te des una idea. O sea, en toda la extensión de la banda A, que eso también comprende a la banda H. Claro, sí, gracias, profe. No, de nada. Entonces, lo que queda básicamente por ver es
entender un poquito esto de la conexión entre la neurona y el músculo, entender un poco más la función de los túbulos T en todo este proceso, qué son los túbulos T, ¿sí? Y entender cómo el mensaje se transmite desde la neurona hacia el interior de la célula muscular y ver qué cambios ocurren para que se desencadene la contracción. Primero vamos a ir a este punto. El estímulo viene por parte de una neurona. Esa sería la primera o la segunda neurona la que se tiene que contactar con el músculo de la vía nerviosa. ¿Es la primera o la segunda neurona? Disculpe, profe, se me cortó internet, ¿puede repetir? Este sector, ¿sí? El que se va a conectar la neurona con el músculo. ¿Es la primera o la segunda neurona? La segunda. La segunda neurona de una vía motora, ¿sí? Tenemos que conocer qué pasa acá, chicos, en esta conexión de la neurona con el músculo y ver toda la serie de fenómenos que se van a producir para que se propague el mensaje. Eso es el objetivo acá. Entonces, primero vamos a ubicarnos en este sector, donde la neurona se está por contactar con el músculo. Este sector, entre la neurona y el músculo, es la hendidura sináptica. Vamos a ver cómo la neurona le libera los neurotransmisores al músculo para lograr cambios en la permeabilidad de la membrana. Vamos a ver este sector de unión entre la neurona y el músculo, conocido como unión neuromuscular o placa motora. ¿Sí? Unión neuromuscular o placa motora. Ustedes saben que una neurona recibe una estimulación en alguna parte de su membrana. Esa estimulación lleva a cambios en la permeabilidad de su membrana. Esos cambios en la permeabilidad primero son locales, pero después se van propagando a lo largo de la neurona, viajando hacia la zona del axón. Saltan a nivel de las vainas de mielina. Se transmiten los impulsos eléctricos a través de los nódulos de Ranvier. Pero luego, al llegar a la parte final del axón, la misma neurona es productora de neurotransmisores que mediante un transporte anterógrado van a ser llevados. Se fabrican acá en la zona del cuerpo, los neurotransmisores, se los lleva mediante vesículas hacia la parte final del axón, gracias a motores moleculares de tipo kinesina o cinesina sobre microtúbulos, que trasladan en dirección anterógrada a esos neurotransmisores a la parte final del axón. Esos neurotransmisores se acumulan en la parte final del axón. Y cuando el impulso nervioso, transformado en un potencial de acción, llega hasta ese sector, va a terminar causando que esos neurotransmisores se liberen para estimular a la siguiente célula. En eso, básicamente, de forma resumida, en eso consiste todo lo que es la transmisión de un impulso nervioso en una neurona, ¿sí? Ya saben que para eso tienen que abrirse canales de sodio regulados por ligando inicialmente, luego se propaga por los canales regulados por voltaje, que se abren ante un cambio parcial del potencial transmembrana. Eso inicia el ascenso de la curva de la despolarización hasta valores cercanos a más 50. En esos valores se trata de restablecer la condición eléctrica de la célula, nuevamente hacia un valor eléctrico negativo en el interior, para lo cual se van a utilizar la bomba de sodio-potasio y los canales de fuga, que a ustedes les habrán dado como canales de potasio regulados por voltaje, y los canales de reposo, ¿sí? Que restablecen ese valor hasta menos 60, menos 70 nuevamente, ¿sí?
Esto tenemos que ver. Cuando la neurona se contacta con el músculo, ¿sí? ¿Cómo es que se produce la liberación de los neurotransmisores acumulados? Acá se pueden ver los neurotransmisores acumulados en la parte del botón terminal, se le llama a este sector, porque está como más dilatado, botón terminal de la fibra nerviosa, ¿sí? Viene viajando el impulso nervioso, el potencial de acción a lo largo de la membrana de la neurona, ¿sí? Y cuando ese potencial de acción alcanza la parte final del axón, se va a encontrar en la zona del botón terminal, se va a encontrar con unos canales de calcio regulados por voltaje. Creo que yo ya les comenté acerca de esto, pero por las dudas se lo comento de nuevo. ¿Ya hablamos acerca de esto un poco, no? Sí, Cris. Sí, bien, vamos a recordar entonces. Cuando el impulso nervioso llega al botón terminal, se van a encontrar con unos canales de calcio regulados por voltaje. ¿Sí? Esos canales de calcio regulados por voltaje se van a abrir por esa estimulación eléctrica. Y cuando esos canales se abren por el cambio eléctrico que trae el impulso nervioso, el calcio va a empezar a ingresar, al interior de la neurona. El calcio es un ion que predomina en el lado extracelular, o sea que aparte está entrando por canales. Ya si yo sé bien lo que es un canal, yo sé que un canal es un transportador siempre de tipo pasivo. Las permeasas podían ser activas o pasivas, pero los canales siempre son pasivos. O sea que tienen que mover sustancias a favor de gradiente. El calcio predomina afuera, entonces ingresa a favor de gradiente por este canal y eso va a causar que en el interior empiece a aumentar la cantidad de calcio. Cuando se alcanza una cierta concentración de calcio dentro de la neurona, acá es importante esto, es importante esa elevación del calcio citoplasmático en la neurona porque ese ascenso de la concentración de calcio es el que va a causar que estas vesículas que están acumuladas en la neurona se empiecen a aproximar hacia la membrana plasmática. Cuando el calcio empiece a aumentar dentro de la neurona, esa elevación del calcio es la que produce que las vesículas se aproximen a la membrana de la neurona y liberen su contenido por exocitosis. Los neurotransmisores están contenidos en la luz. Cuando se aumenta la cantidad de calcio citoplasmático, esos neurotransmisores, sus vesículas que los contienen, se aproximan a la membrana y eso causa su liberación. El neurotransmisor de la contracción muscular es la acetilcolina, o sea que esto es acetilcolina, el neurotransmisor. Que sabemos que los neurotransmisores son ejemplos de ligandos para algunos canales. Cuando la acetilcolina se suelta, se va a unir a determinados receptores que van a formar parte de canales de sodio regulados por ligando que se van a encontrar en la célula muscular. Cuando los ligandos se posen, generalmente para abrir un canal necesitas 2 moléculas de acetilcolina, tiene 2 zonas receptoras, un canal que se abre por acetilcolina, entonces tiene que unirse una acetilcolina en uno, otra acetilcolina en otra zona receptora, y ahí recién el canal se abre. Es como una puerta de doble llave. ¿Sí? Y ahí van a empezar a producirse los fenómenos en la célula muscular. Pero esto es lo que pasa en la neurona. ¿Sí? Y es muy importante que ustedes se ubiquen en la función del calcio.
Porque si el calcio no ingresara a la célula neuronal en la parte final, ¿qué no se va a poder hacer? No se van a poder activar las vesículas que hacen la exocitosis de los neurotransmisores. Exactamente, no se va a poder producir la exocitosis de neurotransmisores si el calcio no entra. El calcio constituye un estímulo para la liberación de neurotransmisores. El calcio es el desencadenante de la liberación de neurotransmisores. Eso es importantísimo. Eso se ha preguntado. Bien. Esto pasa acá. ¿Sí? Esto es lo que pasa acá. Ahora, ¿qué hacemos? Vemos ese mismo dibujo, pero un poquito más chiquito. Acá vemos la neurona liberando los neurotransmisores por exocitosis. Fíjense cómo hay zonas de la membrana que están como deprimidas en esos lugares donde se contacta con la fibra nerviosa. En esos sectores donde se contacta con la fibra nerviosa, la membrana está como deprimida. Tienen como un pocito donde se apoya la fibra nerviosa. Esa es la hendidura sináptica. Se habla de una hendidura sináptica primaria al pozo grande, digamos, ¿sí? Pero dentro de la hendidura sináptica primaria se pueden ver como que hay pequeñas invaginaciones, ¿ven? Como pocitos más chiquitos. A eso se lo suelen llamar hendidura sináptica secundaria. No importa, pues no les piden de esa forma, pero es como para comentarle un poquitito. En esa hendidura sináptica van a ver una serie de canales. Cuando la acetilcolina se una a esos canales en su zona receptora, esos canales, que son generalmente canales de sodio, van a empezar a abrirse. O sea que la llegada de los neurotransmisores y su unión a las zonas receptoras va a causar un aumento en la permeabilidad de la membrana del músculo. O sea, un aumento en la permeabilidad del sarcolema. ¿Sí? Un aumento en la permeabilidad del sarcolema. Bien. ¿Qué se produce acá? Se produce ingreso de sodio. Estos canales van a ser generalmente canales de sodio. ¿Sí? Canales de sodio. Y al empezar a abrirse por la unión de los neurotransmisores, va a empezar a ingresar sodio al interior de la célula muscular. Esto no queda limitado a una zona, no queda limitado a esta zona. Empieza siendo un cambio local, ¿sí? Que se conoce como potencial de placa motora. No les piden que sepan estos nombres, pero igual que en la neurona, empieza siendo primero un cambio local que después se empieza a propagar hacia el resto de la célula. Cuando esto se quiere empezar a propagar, primero se produce un cambio local por el ingreso de sodio, pero este cambio se propaga a lo largo de toda la membrana del músculo, a lo largo de todo el sarcolema. Recuerden que la membrana del músculo se llama sarcolema, la membrana plasmática. Imagínense, porque acá viene algo importante, ¿sí? Imagínense que esta fuera la membrana, ¿sí? Esta gorra que ven acá es la membrana plasmática. Imagínense como que fuera como un pedazo de masa, ¿sí? Un pedazo de masa que yo tengo. Fíjense, si yo a esta masa la hundo con el dedo, vamos a suponer que le hundo en un sector con algo, ¿sí? En este caso uso una tijera. En ese sector donde yo introduzca el dedo en la masa, se va a ver cómo la masa se hunde. ¿Sí? Se hunde en ese sector donde
yo le aplico presión. La masa estaba así, pero yo le hago presión en el medio y en ese sector se hunde. ¿Sí? Imagínense un pedazo de masa en el cual ustedes le meten un dedo hacia adentro. En ese sector van a ver cómo la membrana se hunde. ¿Sí? La masa se hunde así, de esta forma. En la membrana plasmática, así similar a la masa donde ustedes meten los dedos y la hunden, ¿sí? En la membrana plasmática de la célula muscular aparecen como esas depresiones similares a en la masa, ¿sí? La membrana plasmática del músculo no es algo chato, sino que tiene sectores donde se va a formar como una especie de pozo que se va a meter hacia el interior de la célula. Como es una hendidura que va hacia adentro, ¿sí? Como es una especie de hendidura que va hacia adentro, se habla de que es una invaginación de membrana. Si fuera hacia afuera, se llamaría evaginación de membrana. Pero esto va hacia adentro, estos pocitos, estas depresiones de la membrana plasmática van hacia adentro. Entonces se llaman invaginaciones de membrana. Esas invaginaciones adoptan la forma como de un tubo, ¿sí? Viene la membrana plasmática por acá, viene la membrana plasmática y de repente se hunde. Continúa la membrana plasmática y de repente se hunde en un sector, ¿sí? Esas depresiones de aspecto tubular van a recibir el nombre de túbulos T o túbulos transversos. Son invaginaciones de la membrana plasmática, llamadas túbulos T o túbulos transversos. Esas invaginaciones se introducen hacia la zona del citoplasma, ¿sí? Se introducen hacia la zona del citoplasma. Y esos túbulos T, cuando se van hacia la zona del citoplasma, van a contactar con un sector del retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso del músculo tomaba un gran desarrollo y se lo llamaba retículo sarcoplásmico, ¿sí? Cuando el túbulo T se invagina hacia el interior, es un sector de la membrana, es una invaginación de la membrana. Cuando se va hacia adentro ese túbulo T, cuando se profundiza en la misma membrana, a los lados de un túbulo T, pero en el lado citoplasmático, porque está la membrana plasmática. Todo lo que esté dentro de este túbulo T es matriz extracelular. Pero del lado de adentro del túbulo T, fíjense cómo se contacta con el REL. En el lado citoplasmático está inmediatamente el REL. Ese sector vecino al túbulo T recibe el nombre de cisterna terminal o retículo de contacto, porque justamente está prácticamente en contacto con el túbulo T. Cisterna terminal o retículo de contacto. ¿Sí? Y acá vamos a entender para qué sirve todo esto. Cuando el cambio empieza siendo un cambio local, ese cambio después se tiene que propagar a lo largo de toda la membrana, a lo largo de todo el sarcolema de la célula muscular. Entonces, cuando se empieza a propagar, el principal sector de propagación del impulso nervioso, para transformarse en general, para transformarse en un potencial de acción, la propagación ocurre a lo largo de toda la membrana, pero ocurre principalmente a nivel de los túbulos T. O sea que en los túbulos T también vamos a encontrarnos con canales de sodio que se van a abrir y que van a permitir mayor entrada de sodio a la célula. La propagación del impulso nervioso ocurre principalmente a nivel de los túbulos T. Cuando se va a meter más sodio hacia el interior de la neurona, de la célula muscular, se va a producir un gran cambio eléctrico en el interior de la célula muscular. Y eso es clave que ocurra.
el cambio local no es lo suficientemente potente para inducir la contracción. Entonces este cambio local se tiene que propagar. Y esa propagación aumenta más todavía la entrada de sodio. Y ahí sí, al producirse un aumento de la entrada de sodio, eso sí llega a producir el cambio eléctrico necesario, ¿sí?, para estimular otros canales. Este cambio eléctrico va a terminar produciendo la estimulación de algunos canales presentes en la membrana del REL. ¿Sí? Les comento algo antes de llegar a esa estimulación de la membrana del REL. Hay que tener en cuenta qué son los túbulos T. Son invaginaciones de la propia membrana que van a servir como elemento fundamental en la propagación del impulso nervioso. Eso es clave que sepan bien. ¿Sí? Cumplen un papel fundamental en la propagación del impulso nervioso. A los lados, del lado citoplasmático, se contactan con las cisternas terminales del retículo endoplásmico liso. Entonces, acá viene un dato, ¿eh? ¿Cuál es el músculo, cuál es el tipo de músculo que utilizamos principalmente para movernos desde un lugar al otro? ¿Estriado esquelético, estriado cardíaco o el músculo liso? Estriado esquelético. El estriado esquelético, que de hecho es el que estamos estudiando, ¿sí? En el músculo, cuando ustedes vean al microscopio, les pueden mostrar un músculo estriado esquelético, un músculo estriado cardíaco o un músculo liso. ¿Cómo ustedes van a distinguir que se trata de un músculo estriado esquelético? Uno de los puntos claves para definir qué es músculo estriado esquelético es que cuando ustedes observan la célula muscular, van a ver esta invaginación de membrana que es el túbulo T. Si desde el túbulo T yo veo a un lado una cisterna terminal y al otro lado otra cisterna terminal, tengo básicamente tres elementos. Cisterna terminal de cada lado, túbulo T o túbulo transverso en el centro. ¿Se ubican en esto? Si yo tengo dos cisternas terminales y en el medio un túbulo T, tengo una estructura de tres elementos. Entonces, como hay tres elementos, dos cisternas terminales y en el medio un túbulo T, a esa estructura se la conoce como triada muscular. Un túbulo T en el medio y dos cisternas terminales a los lados forman una triada muscular. ¿Dónde aparecen triadas? Aparecen triadas en el músculo estriado esquelético. Puede aparecer algo parecido a una triada, pero de dos elementos. Entonces se va a llamar diada. Y cuando haya una diada, es porque hay un túbulo T y una cisterna terminal. ¿Dónde aparecen diadas? En el músculo estriado cardíaco. Triadas en el músculo estriado esquelético. Diadas en el músculo estriado cardíaco. Entonces, esa es una característica clave para poder distinguir entre los dos tipos de músculo estriado. ¿Vamos hasta acá? ¿Puedes repetir una vez más eso, profe? Lo último que dijiste, por favor. Bien. Así. Si vos ves una triada cuando mirás al microscopio, o sea, un túbulo T y dos cisternas terminales a los lados, vos tenés que estar 100% seguro que lo que estás viendo es una célula muscular estriada esquelética. Perfecto. Y si vos ves solamente una diada, ¿es músculo estriado? Esquelético. Si ves diada, Ah, bien. ¿estriado qué? El cardíaco. Cardíaco. El cardíaco. Triadas hay en el músculo estriado esquelético. Diadas en el músculo estriado cardíaco. Perfecto.
Gracias, profe. Listo. Y ahora sí, entonces, en síntesis, ¿qué pasó acá? Llegó el estímulo nervioso por la neurona, se liberaron los neurotransmisores, se unieron a los receptores de la membrana, se abrieron canales en la membrana del músculo, en el sarcolema, aumenta la permeabilidad de la membrana, fundamentalmente al sodio. Al ingresar sodio se produce un potencial de placa motora, un cambio local sobre la condición eléctrica de la célula muscular. Ese cambio local se empieza a propagar porque ese cambio termina produciendo estimulación de más canales, pero regulados por voltaje en este caso. Se propaga a lo largo de toda la membrana del músculo, principalmente a nivel de los túbulos T. Y al abrirse más canales de sodio, sigue entrando más sodio al interior de la célula muscular. Y esa gran entrada de sodio, ya transformado en un cambio general, un potencial de acción, esa gran entrada de sodio produce cambios eléctricos en el interior de la célula muscular, lo suficientemente potentes como para estimular más canales en el interior de la célula. ¿Cuáles son esos canales que estimula? Los canales que va a estimular este cambio eléctrico van a ser canales de calcio, regulados por voltaje, que están en la membrana del REL. El sodio, la entrada del sodio, termina produciendo cambios eléctricos que terminan abriendo otros canales, que son los canales de calcio regulados por voltaje de la membrana del REL. Y al abrirse esos canales, liberan calcio hacia el citoplasma. Y es esa liberación de calcio a favor de gradiente, hacia el citoplasma, la que termina desencadenando ¿qué cosa? La contracción. La contracción muscular. Otra vez el calcio metido en todo esto. Sin calcio no se hubieran podido liberar los neurotransmisores. Y sin calcio no se puede iniciar la contracción muscular. Ya vieron que el calcio se puede unir a las troponinas. Y que al unirse a las troponinas libera el sector donde se ubica ¿quién? ¿Quién está bloqueando la interacción actina-miosina 2? ¿Quién bloquea? La miotroponina. La tropomielina. La tropo Mielina. miosina. Miosina, sí, sí. Tropomiosina. ¿La tropomiosina es una proteína de unión a la actina o a la miosina 2? A la actina. Eso. No confundirse en eso. Pues se llama tropomiosina. Entonces uno dice, ah, bueno, debe ser media parienta de la miosina. No. Nada que ver. Es una proteína asociada con actina. ¿Está? Que la principal tarea que va a desempeñar en la sarcómera es bloquear el sector de interacción actina-miosina 2. ¿Sí? Cuando el calcio se suelta del REL y se une a la troponina C, se activa un complejo llamado troponina que se conecta con la tropomiosina y la tropomiosina automáticamente se mueve de su lugar. Hasta ese momento bloqueaba la interacción actina y miosina 2, pero cuando se viene el calcio y se une a la troponina le dice, che, correte, y la tropomiosina se cambia de lugar. Entonces la parte del filamento de actina con la que se tiene que unir la miosina 2 queda libre, y ahí miosina, tax, se pega con la actina. Y ahí inicia todo ese ciclo que yo les comentaba en el video, de adhesión, liberación, ¿sí? Todos esos pasos que yo les comentaba de cómo se modifica la afinidad entre actina y miosina 2, ocurren en ese punto.
¿Todos me siguen en esto? Melanie. ¿Estamos bien? Víctor. Sí, profe, todo bien. Bien. Ian. De 10, de 10. Bien. Perfecto. Ah, estaba despierta Melanie. Colucci, ¿qué onda? Eso, ahí estamos. Bien, 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 bien. Estamos despiertos. Esto es todo el fenómeno de cómo se produce la serie de fenómenos en cascada, digamos, como para terminar produciendo la liberación de calcio al citoplasma, que es lo que termina desencadenando la contracción muscular. Acá es donde se produce la interacción que les mostraba en el video, cómo se une el calcio a la troponina, se mueve el lugar la tropomiosina, eso permite la interacción actina-miosina 2, y ahí empieza el ciclo contráctil. ¿Sí? Ahí se empieza a ver cómo las miosinas se van hacia más y tironean hacia los extremos menos a los filamentos de actina, achicando la banda H, achicando la distancia entre los extremos menos de una mitad y de la otra de la sarcómera, se van aproximando los extremos menos de ambos filamentos de actina, ¿sí? Se produce un desplazamiento unidireccional, pero en direcciones opuestas, siempre en camino andando hacia el disco Z, ¿sí? Ojo con esto porque los filamentos gruesos se ubican mirando en direcciones opuestas y sirven para traccionar filamentos de actina también colocados en forma opuesta. Después igual eso lo vamos a analizar con una pregunta de examen, ¿sí? Que les habla básicamente de que los filamentos gruesos de miosina están orientados en direcciones opuestas y que sirven para deslizar pares de filamentos de actina también ubicados en forma opuesta. ¿Sí? Acuérdense que Falso. en espejo. ¿Sí? Hay una oración acerca de eso que es verdadera, que la vamos a analizar un poquito más adelante cuando esté más fijo esto, cuando ustedes ya hayan estudiado bien esto, cuando lo aprendan bien. Ahora en este momento va a ser confuso y nos va a detener solamente la clase, pues ya me ha pasado. Entonces les voy a dar el tiempo como para que ustedes sepan bien esto y más ya cerca del parcial cuando estemos repasando preguntas. Yo les voy a leer esa pregunta para tratar de entender a qué hace referencia. Bien. Acá ocurren todos los fenómenos que veían en esos 4 videitos de media hora cada uno, ¿sí? Bien. En resumidas cuentas, lo que pasaba, les voy a mostrar eso acá, ya como para ir cerrando por hoy, nos quedaría solamente ver la parte de las proteínas de la sarcómera, algunas más, ¿sí? Acá. Rexona. No te abandona. La propaganda de paso. Ya. En dulce de leche. Auspicia Buscapina. Encima no es el video que quiero. No te puedo creer. Güey, profe, te está saliendo todo. Acá está. Nada que ver, no. Acá está. Ahí Acá está, le va a mostrar la contracción. ¿Sí? La unidad de contracción del músculo estriado es la sarcómera, ¿sí? Fíjense cómo ahí se fue, acá no, obviamente no, ustedes saben que el músculo está formado por fascículos, que los fascículos están formados por células o fibras,
y que las células o fibras en su interior tienen miofibrillas. A lo largo de todas esas miofibrillas hay miofilamentos de actina y miosina 2, pero esas miofibrillas están fragmentadas en pequeñas unidades contráctiles que se llaman sarcómeras. ¿Sí? Ahí le va a mostrar la sarcómera. ¿Sí? Ahí está la conexión, la unión neuromuscular. Fíjense cómo la membrana está como deprimida en el sarcolema. Esa es la unión neuromuscular o placa motora. Ahí está la sarcómera, le voy a mostrar. Se ven como bandas oscuras y claras en la sarcómera. Ese es el patrón estriado que presentan por la disposición de los miofilamentos en su interior. Eso es lo que le da las características de aspecto estriado, ¿sí? Y acá les muestra los límites de un sarcómero. O sea que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto y qué es esto? Disco Z. Los discos Z. Esto se va a acortar o extender, y eso se debe a cambios en el posicionamiento de los miofilamentos. Los rosados gruesos, los naranjitas o amarillitos son los filamentos de actina. Que se va a ver como el filamento grueso, siempre les digo que es como, tienen que imaginarse como desde la mitad del filamento grueso, les decía a los chicos de junio, ¿sí? Desde la mitad del filamento grueso para un lado, tienen que imaginarse como que todo esto fuera como una especie de bote, en la cual vos tenés un montón de personas que reman, tienen que remar en esta dirección. Entonces, si tienen que remar en esta dirección, tienen que llevar el remo para adelante y tironear para atrás. Llevar el remo para adelante indicaría la dirección del movimiento, o sea, el desplazamiento o propulsión. Para adelante sería en dirección hacia el disco Z, que están los extremos más de los filamentos de actina. Pero para poder trasladarse en esta dirección, tienen que tironear a los filamentos de actina en la dirección opuesta. Tienen que tironear a los filamentos de actina en la dirección opuesta. ¿Sí? Denme un segundito. Bájate ahí. Estaba el perro instalándose en la cama, acostándose prácticamente. Muy cómodo, loco. El desplazamiento ocurre en dirección hacia los extremos más, pero el deslizamiento de los filamentos de actina tiene que ocurrir en dirección hacia menos. Para aproximarse cada vez hacia más, tienen que tironear a los filamentos en dirección hacia el centro de la sarcómera. Eso es lo que les decía hoy. Si los extremos menos de los filamentos de actina que se encuentran en este sector cada vez están más cerca a la línea M, el extremo menos de una mitad de la sarcómera, los extremos menos de los filamentos de actina de una mitad, se van a ir como cada vez más aproximándose a los extremos menos de la otra mitad de la sarcómera. ¿Sí? Es un juego tremendo de palabras que hay que saber manejarlo bien, ¿sí? Entender realmente cómo ocurre bien el proceso este. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá entonces? ¿Sí? Como se van a ver un montón de pelotitas que se soltaron ahí, que son los calcios, ¿sí? Y ahí se produce el acortamiento de la sarcómera. Ahí se puede ver perfectamente cómo los discos Z se aproximaron durante el proceso de contracción, que la banda I se achicó, que la banda A permaneció en el mismo tamaño. Y acá les mostraba lo que pasaba en todo el ciclo. Ya les comenté con lo que dice en Filmina, todos los pasos de cambio de afinidad entre actina y miosina 2, que dependen básicamente de cuándo aparece el ATP.
hay que entender que el ATP es la verdadera debilidad de la miosina, porque miosina sabe que sin el ATP, ella no va a poder realizar su trabajo. Entonces, si tiene que priorizar mantenerse unida a actina o prenderse el ATP, va a soltar a la actina y va a prenderse el ATP. O sea que miosina tiene todo el cariño por la actina para pegarse a ella. Hay alguien que se interpone en esa relación. Es la tropomiosina, cuya principal tarea es bloquear la interacción entre actina y miosina 2. Es un amor prohibido el de actina y miosina 2, pero ellos dos se quieren mucho. La que se interpone en la relación es la tropomiosina. Cuando el calcio llega y se une al complejo troponinas, eso hace que se active el complejo troponina y eso a su vez desplaza del lugar a la tropomiosina. Hace que esos lugares que está bloqueando se liberen. Al activarse el complejo troponina y correr del lugar a la tropomiosina, eso causa que los lugares de unión a la actina queden libres. Y ahí interactúa. La miosina se une a la actina. Se lleva re bien con la actina, la miosina, cuando la tropomiosina no se interpone. Pero hay alguien que le gusta más que la actina. Y es el ATP. Entonces, cuando viene el ATP, el que hace que la interacción se debilite es el ATP. Esto está mejor explicado en todo lo que le expliqué en la serie de fenómenos que hay, que le expliqué según Filmina, ¿sí? Los cambios del ciclo de contracción muscular, los cambios de afinidad entre actina y miosina 2, se lo expliqué en el último videíto que decía músculos 3, parte 4, ahí está el anexo de Filmina, ¿sí? Cuando se une al ATP va a tener que soltarse la actina. Seguido a eso se rompe el ATP, quedan unidos tanto ADP como fosfato a la cabeza, en el sector más alejado del filamento de actina, acuérdense de eso, donde encaja el ATP, y de esa hidrólisis le va a permitir a la cabeza moverse en dirección hacia el disco Z, que estaría de este lado. Al dirigirse en dirección hacia el disco Z, ahí es donde la miosina 2 quiere volver a interactuar con la actina. Pero para volver a interactuar tiene que liberar primero el fósforo inorgánico y luego el ADP, que le quedaron unidos a la cabeza. Recién cuando se suelten ambas partes que quedaron de la hidrólisis del ATP, ambas partes recién, eso va a generar que la cabeza de miosina, ahí se adhirió un poco más fuerte cuando se soltó el fósforo inorgánico, pero todavía la unión es débil. Hay una unión débil todavía, porque actina le exige que también suelte el ADP. Miosina quiere volver a estar en la posición que estaba al comienzo, pero para eso primero tiene que soltar el ADP. Cuando suelta el ADP, viene el golpe de fuerza. Van a ver cómo en ese golpe de fuerza la cabeza trata de volver a posicionarse en la misma posición que al comienzo, o sea, en esta dirección. Pero como está fuertemente adherida a la actina, ya porque soltó la ADP, va a tironear del filamento de actina en dirección hacia el centro de la sarcómera, o sea, hacia la línea M. La cabeza se prende el filamento de actina y lo tironea hacia el centro. Entonces ella vuelve a estar en la posición de al comienzo y el ciclo se vuelve a repetir. Recién el golpe de fuerza. Ahí está. Vos mirá el dibujo y parece que estás en el mismo dibujo que al comienzo del ciclo. Pero en realidad no es tan igual. Aparenta ser lo mismo,
Pero antes, la miosina estaba unida a este monómero, al comienzo del proceso. Ahora que se dirigió, que realizó el movimiento con su cabeza, avanzó un lugar sobre el filamento de actina. O sea que al final de todo este proceso, parece que fuera todo lo mismo, que volvió todo a su lugar, pero en realidad la cabeza de miosina ya avanzó un lugar sobre el filamento de actina, es decir, está un poquitito más cerca a la línea Z, a los extremos más de los filamentos de actina. Y el filamento de actina está un poquitito más cerca a la parte media de la sarcómera. Se repite una vez tras otra, ¿sí? Una vez tras otra, ¿sí? Ahí viene otro ATP, vuelve a soltarse la actina, y todo esto se vuelve a repetir, ¿sí? Esto se repite una vez tras otra. Siempre y cuando haya ATP y haya calcio, la contracción va a seguir ocurriendo, ¿sí? Se repite todo lo mismo, pero lo que me interesa es que vean esto. Presten atención a cómo la cabeza siempre avanza en forma unidireccional hacia los extremos más, pero sin embargo, cuando avanza, tironea los filamentos de actina en dirección opuesta. Fíjense. Imagínense la cabeza de miosina que están gastando cada una ATP. Ahí se puede ver, ¿ven? Ellos caminan en dirección a más, pero para caminar en dirección a más, tienen que tironear al filamento de actina en la dirección opuesta. Y eso hace que los filamentos de actina se aproximen a la línea M, disminuyendo el tamaño de la banda H, sin modificar el tamaño de la banda A. ¿Está bien lo que dije? ¿Está bien lo que dije? Presten atención, ¿eh? Durante la contracción se produce un acortamiento de la banda H, a pesar de ser un subsector de la banda A, que sin embargo la banda A no sufre modificación en longitud. Solamente se achica el sector de la banda H, no la banda A. ¿O no? Sí. Se achica la banda H, pero no la banda A. Por aproximación de los filamentos de actina hacia la línea M. ¿O no? Bien. Bien, bien, bien. Ahí está. Esto se va a mantener, se va a repetir una y otra vez, siempre y cuando el calcio esté unido a la troponina. Si el calcio se suelta de la troponina, cuando el calcio se suelta de la tropomiosina vuelve a colocarse en el lugar que bloquea entre actina y miosina 2. Hasta la siguiente llegada de calcio, otra vez la tropomiosina está bloqueando los sectores de unión a la miosina 2, lo cual inhibe su interacción. Por eso es importante el calcio. El calcio es el que inicia el proceso porque desbloquea los sectores de la tropomiosina. Esto le suelen preguntar y es recontra importante. La responsable de que el músculo no esté siempre contraído es la tropomiosina. Porque su principal tarea es bloquear la interacción entre actina y miosina 2. ¿Sí? ¿Todos me siguen en esto? Dijiste, profe, la tropomiosina es la responsable de bloquear la interacción entre actina y miosina 2. Es la responsable de que haya periodos en que el músculo no esté contraído. ¿Todos siguiéndome? Sí, Cris. Bien. Y ahí cuando les muestra que el calcio se soltó de la troponina, es que tiene que o llevarse de nuevo al REL por la bomba de calcio, o llevarse hacia la matriz
por bomba de calcio y anti por sodio-calcio. Para lograr la relajación. ¿Sí? Entonces con esto vamos a cerrar por hoy. Con esto vamos a cerrar por hoy. Lo que me queda para la clase siguiente, para cerrar la parte de tejido muscular, es lo que tiene que ver con las proteínas accesorias a la actina y proteínas accesorias a la miosina 2. Para esto vamos a basarnos bastante, en lo que es lo que figura en filminas. De la miosina 2 ya hablamos. Esto acuérdense por las dudas porque le suelen poner, a ver, se aparece por acá. Déjenme que busque acá. Les voy a buscar la pregunta, pero creo que les nombra como que las proteínas, vieron que la miosina tenía las cadenas livianas que eran 4, 2 esenciales y 2 reguladoras. Creo que les nombran que algunas tienen 22 kilodalton y las otras 18 kilodalton o algo por el estilo, que son unidades de masa, digamos, ¿sí? 18 y 22 kilodalton creo que les nombran. Después voy a buscarlo bien en la pregunta, pero eso es verdadero, ¿sí? Es verdadero. Las cadenas livianas tienen 22 y 18 kilodalton. Si mal no recuerdo que les daban en la pregunta de examen. Bien. La clase que viene entonces vamos a centrarnos en las proteínas de la sarcómera, ¿sí? Proteínas de la sarcómera. Todo esto ya lo hablamos, ¿sí? Acá se ve la función del túbulo T, los transportadores para la relajación, ¿sí? La excitación eléctrica se propaga principalmente al túbulo T, a través de los túbulos T. Ahí les habla, ¿sí? Van a ser los responsables de transmitir la información hacia el retículo sarcoplásmico para que libere calcio al citoplasma, ¿sí? Ahí se ven los túbulos T. ¿Sí? Esos huequitos que se ven en la membrana son las invaginaciones, no son huecos en realidad, sino que son los túbulos T. Ahí se puede ver túbulo T y retículos de contacto o sistemas terminales al costado. Y un detalle que no les dije. ¿Dónde se suelen ubicar las triadas? Esto les comento por las dudas, ¿sí? Por si les llegaron a decir algo. ¿Dónde se van a ubicar las triadas? Las triadas se ubican en la unión de la banda I y la banda A. Creo que les comenté en los videos que les había mostrado, pero por las dudas. Las triadas se ubican en el sector de la banda I, en el sector de unión entre la banda I y la banda A. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a la clase siguiente a hablar un poquito acerca de proteínas accesorias. Proteínas accesorias, todo esto ya lo vimos. Lo que tendríamos que ver es proteínas accesorias a la sarcómera como para cerrar con esta parte, ¿sí? Como para cerrar con todo lo que tenga que ver con el tejido muscular. Con eso ya cerramos tejido muscular, y ahí vamos a volver un toquecito a la parte de citoesqueleto a hablar de algunas cositas generales acerca de filamentos intermedios que me interesa que ustedes conozcan, ¿sí? Lo de filamento intermedio probablemente ya lo terminemos en la clase siguiente, así que vamos a fragmentar la clase siguiente en dos partes. Una parte que voy a grabar en un video donde vamos a hablar de las proteínas accesorias a la sarcómera, y después voy a cortar el video, voy a iniciar otro video donde vamos a hablar de filamento intermedio, que lo voy a colocar en la carpeta de citoesqueleto. ¿Se entiende lo que digo? Para que no se entremezclen los temas. No está mal, digamos, porque el tejido muscular corresponde al citoesqueleto también, pero para que ustedes se ubiquen en cómo ir buscando los videos. ¿Vamos con esto? Bien.
No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Yo voy a ir cortando el video.